Cuando tú me digas que yo empiezo, ¿eh? Sí. Y tú me dices 1, 2 y 3, yo empiezo. Yo lo que no quiero es empezar antes de tiempo después de la cuenta. Venga, que estoy aquí más nervioso. Dios mío, de mi alma por los pies descalzos de Jesucristo. Cada vez que me pongo delante de un micrófono me pongo más nervioso que todas las cosas. Tú me dices 1, 2 y 3, yo empiezo. Yo lo que no quiero es tener que repetir 3 o 4 veces que después me diga la gente que se me ha repetido las morcillas. Tú me dices 1, 2 y 3, yo empiezo. ¿Que empiece? ¿Ahora? ¿Por qué? Porque... ¡Venga! ¡Vámonos, carajo! ¡Mira! ¡Nos vemos! Bueno, doncs, i com hem dit, tenim aquesta nit que ens acompanya el Miguel Ángel Rodríguez al Sevilla, de Mojinos Escocíos. Muy buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estamos? Mira, Bien, ¿no? vamos de mojino en mojino, Sí, ¿eh? tú, ¿eh? Porque hace un momento el Zipi y ahora al Sevilla, tú. Exacto. Es que somos muy buena gente, es que somos muy buena gente. Y tant. Bueno, que por fin llegará a Terrassa este 27 de marzo en la Sala Crespi, al carrer Major de Sant Pere 59, aquest espectacle fantàstic del Sevilla que es diu La vida es rock and roll. ¿Con qué se va a encontrar el público? ¿Qué vamos a ver en esta vida es rock and roll? Pues se supone que el Sevilla, el cantante de los Mojinos, ese personaje, ¿no?, que mucha gente conoce, termina un concierto y en el momento que termina el concierto entra en su camerino. Y su camerino es el escenario. Y se encuentra que tiene gente en su camerino. Pero claro, ya hay un problema. Ya el que está allí no es el Sevilla. Y allí es Miguel Ángel Rodríguez. Entonces es como una especie de confesión, ¿no?, de la parte que no conoce la gente de un cantante, que lo sorprendente es que es exactamente igual que la tuya y que la de todo el mundo. O sea, que si tú nunca te paras a pensar en, oye, mira, Laura Pausini, ¿no?, que le han dado ahora, la han nominado para los Oscars, ¿no? Tú no te paras a pensar en cómo será la madre de Laura Pausini, o la cuñada de Laura Pausini, o si tendrá los mismos problemas, o si tiene un primo lejano de aquello gorrón, ¿sabes?, que nunca se ha acordado de ti y ahora que te van a dar un Oscar no para de llamar a su prima Laura. Pues entonces un poquito es eso, ¿no? Que la gente lo que se da cuenta es que tu vida normal es tan normal como la de todo el mundo, pero claro, esto para ser rey hay que llevarla a los extremos. Entonces, primero empiezo, empiezo hablando de mi hija, ¿no? Sigo hablando de mi madre y termino hablando de mi mujer. Si tuviera actos la obra teatral esta, ¿no? Pues diríamos eso, ¿no? Que la primera parte es hablar de mi hija, el Sevilla en modo padre, la segunda parte hablar de mi madre, el Sevilla en modo hijo, y la tercera en modo marido. Pero claro, ahí en el modo hija, por ejemplo, también entra uno que es muy curioso, que es el modo suegro, porque tengo una hija con 23 años, ¿vale? Entonces ya te digo, que ahí todo llevándolo al extremo, pues tú seguramente nunca te habrías parado a pensar en eso, ¿no? ¿Cómo será el Sevilla como suegro? ¿Seguro que es un suegro de puta madre? Eso pregúntaselo al hijo de puta que está saliendo conmigo. O sea, Pregúntaselo a él. la idea es un poco romper este estigma de la gente que asocia rock and roll con fiesta, vida locada y tal, ¿no? Que es mucho más normal de lo que se piensa. La idea no es esa, pero lo rompo. La idea no es esa, pero lo rompo. Es que muchas veces pasa con... Tú piensas en cualquier famoso, no tiene que ser cantante, puede ser un político, puede ser un futbolista, ¿no? A lo mejor, oye, que todo el mundo piensa en Cristiano Ronaldo y conocemos a la madre de Cristiano Ronaldo o conocemos al padre de Messi, ¿no? Pero claro, porque son casos excepcionales. Pero tú ahora te pones a pensar, yo qué sé, en Koeman. Oye, la madre será igual que Koeman, será rubia, a ver, que tendrá los ojos claros, vivirá la mujer, cuidado, a lo mejor estamos hablando de la mujer y la pobre no vive. Entonces son cosas que tú es que no te paras a pensarlo. Es como si tú, a mí, por ejemplo, me ve la gente por la calle, alguien que no me conozca, ni me haya visto, y dice, coño, el Sevilla, ¿vale? Alguien que no me haya visto nunca en la calle me dice el Sevilla. Sin embargo, si voy con mi mujer, no me miran a mí. Dicen, coño, el Sevilla, y dicen, mira esa. Oye, qué fea es. Hay que ver, mira, lo guapa que es con lo feo que es el tío, a toda esta gente despachiguada. Esa está con él por dinero, ¿eh? No puede estar una tía tan buena con un tío. Entonces, es lo que el morbo que te da es que tú nunca, no como usted, mi mujer, o como usted es la mujer de Loquillo. Tú ves a Loquillo y lo ves con la mujer, y tú es que nunca te has parado a pensar en tu mujer, oye, ¿cómo será? Y ahora cuando la veo, te sorprende o no, pero lo que te está sorprendiendo no es ver al artista, sino en este caso, la mujer del artista, pues un poquito. No rompo con lo que solo que tú decías, los estigmas de rock and roll, que lo rompo, ¿no? Que rock and roll no es acostarse a las 7 de la mañana, es levantarse a las 7 para llevar a los niños al colegio. Eso lo rompo desde el minuto 1 hasta el minuto final. Pero sí que es eso, es una especie de confesión, no del Sevilla, que se ha quedado en el escenario, sino de ese tío que está en su camerino. Oye, yo en mi camerino puedo decir lo que me da la gana. Agradecido de que estés ahí,
¿sabes? Con los medios de seguridad, con toda la historia, ¿no? Que te hemos apartado, estás ahí apartado del de al lado, pero agradecido de que estés ahí, pero es que mi camerino, ahora te voy a contar quién soy yo. Que si yo pongo Miguel Ángel Rodríguez actúa esta noche en Tarrasa, no va nadie. Tienes que poner el Sevilla. Por eso la principal sorpresa es que no habla el Sevilla, habla Miguel Ángel Rodríguez. Vale. Entonces, claro, también te hablo que no piense nadie que esto va a ser voy a tirar de Shakespeare, que también, que si quisiera tiraría, ¿no? Pero, Que no piense la gente que voy a tirar. O sea, es todo Dime, basado en hechos reales, o sea, es lo que cuenta es verdad. Hombre, y tan real, claro, y tan real. Lo que pasa que a lo mejor a mí la gente me puede imaginar fumando porro, eso es normal en el rock and roll. El Sevilla con un porro en la mano, no se sorprende nadie. Pero a mí la gente no me imagina montando el Porta de Belén. Y lo cuento, cuidado. Y lo cuento, y montando el Porta de Belén sin preguntarle a Siri, ¿no? ¿Dónde va la mula? Si va detrás de. Otra cosa es que, cuidado, que soy el Sevilla, que mi Porta de Belén también cuento que tiene 37 caganés. ¿Sabes? Que, eso, que si oliera ni la mula ni el buey, sino los 37 caganés. Entonces, claro, el punto es llevarme hasta el extremo, que es lo que no se imagina la gente de mí. No voy a, lo que se imagina la gente de mí también lo cuento. ¿No? Pues ahí hay un momento de fumeta. Yo tuve 15 años, y con 15 años, pues yo cuento de que fumaba canuto. Pero ahora, a raíz de ahí vinieron una serie de reflexiones de fumeta que también son reflexiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si cuento lo que el rock and roll lleva, o sea, lleva y conlleva, pero también cuento sobre todo eso, el Sevilla en modo padre, hijo, suegro, marido. Ahora que has dicho lo de los caganés, ¿hay algún cagané del Sevilla o de los Mojinos hecho? Yo no lo he visto nunca. ¿No? No lo he visto nunca. Pues mira, desde aquí, al que hace los caganés. Nuestro primer disco un poquito como éramos un grupo catalán, ¿no? Que nos conocimos en el Valle, en Mollet, con 3 andaluces. Entonces, la portada del primer disco, un poquito para señalar eso, era algo bastante vistoso, era poner los 5 caganés que pusimos con sombrero cordobés, ¿no? La portada del primer disco son 5 caganés, como diciendo, escúchame, de Cataluña, que lo que cantamos es esto, o sea, que no le cantamos a la Virgen, ni a San José, ni al buey, ni a la mula. Le cantamos al cagané, ¿no? Un poquito, era todo muy escénico, ¿no? Esa foto ahí decía mucho, hablaba mucho, ¿no? Y el gorro cordobés de ese andaluz. Pero, el cagané es mi personaje favorito de portada, eso está claro. Y ahora nos has hablado de tu madre como una figura, una de las principales de esta actuación. No sé si tú te ves reflejado ahora que la has estudiado y te has preparado, pues cómo actúa tu madre, digamos, contigo. No sé si tú te ves reflejado que tú dices frases similares a las que te decía tu madre cuando eras joven. Claro, hombre, de eso hablo, por supuesto, de eso hablo. Y claro, no las digo, pero por un motivo. Las pienso, pero no las digo, porque eso son frases de madre. Y esto lo cuento en el monólogo. No, esto son frases de madre. Vamos a ver, frases de madre, que yo como cantante yo la veo como estribillo de canciones, ¿no? Yo cuento a mi madre, ¿no? Yo le cuento y son 4 estrofas estribillo, 4 estrofas estribillo. Hay que ver este niño siempre igual, mira cómo tiene toda la ropa por medio, si no estuviera yo aquí para recogérsela, ¿quién se le va a recoger? Mira los zapatos y ahora suelta el estribillo. ¿Qué te ha creído que esto es un hotel? Claro, entonces esa frase de madre yo la he escuchado, la escuchamos los hijos, pero el día de mañana solo la pronuncian las hijas. No son frases de padre. No tendría sentido que mi padre dijera, ¿qué te has creído que esto es un hotel? Sí, papá, y tú también, tú antes que yo. O sea, donde mamá es la limpiadora, la cocinera y tú eres el recepcionista. Por eso, hombre, eso de la frase de madre, eso es inevitable, ¿no? No habla de una madre y como cantante no sentí que cada vez que dice una, eso para mí ha sido estribillo que se me han quedado en la cabeza como cualquiera de esos estribillos de esa época, ¿no? Sí. ¿Y cómo surge la idea de este nuevo espectáculo? Porque antes habías hecho Reflexiones de un hombre lengua, el Frótamela, y este es el tercero. ¿Qué haces? ¿Cómo surge la idea de este espectáculo? Mira, la idea va evolucionando. Yo escucho mucho a la gente y a mí se me apetece mucho, ¿no? De avanzar en esto del teatro, que es prácticamente donde más verde estoy, ¿no? Son 5 o 6 años los que llevo frente a 25 de Mojino Escocido. Entonces, el primer espectáculo, las reflexiones del hombre lengua, a la gente le encantaba el guión, pero había algo que les fallaba, que es que querían ver a Sevilla. No querían ver a el Sevilla interpretando a un loco que se creía Sócrates, ¿no? Entonces iban a ver Sevilla. La segunda, pues, jugué un poquito, me quedé a mitad de camino. Entonces se llamó Frótamela, la historia del genio de la lámpara. Y lo bueno es que yo era como un poco el narrador, ¿no? El narrador de la historia, quien contaba la historia, y ahora el genio, que también era yo, salía proyectado en el ciclorama. Entonces eso fue muy complicado, a la gente le gustó esa complicación, conversaciones de una imagen conmigo, ¿no?
conversaciones perfectas, imagínate la de veces Ujú. que me ensayé yo lo que eran esas conversaciones para que pareciera que estábamos hablando los dos, la gente se metía en el papel, le resultaba a mucha gente muy novedoso, ¿no? Eso de que uno de los actores estuviera proyectado y que yo me creyera que era realmente el Gino Lámpara, pero lo mismo, no era el Sevilla contando una historia, ¿sabes? Con un motivo de fondo que no es que no gustara, o sea, las dos primeras gustaron, pero la tercera, como lo que todo el mundo quería que yo fuera el Sevilla, dije, pues mira, lo que no quería hacer desde el principio, voy a ser el Sevilla y si me voy a buscar, sí que es verdad que me busqué un argumento, una directora artística, ¿no? Que también me decían mucho que se notaba que yo escribía patío, ¿no? Y me lo decían mujer y me dolía, ¿no? Entonces me busqué una directora artística. Cuando le di el guión me rompió la mitad del guión. ¿Tú quieres que gustarle a las mujeres? Pues eso fuera. Ya un poquito por defecto, ¿no? Eso que tú lo intentas y bueno, el guión lo arreglamos y después eso está preparado. Vamos, ya te digo a ti que mujer que llega, mujer que le encanta porque se siente identificado con la madre, con la hija, con la abuela o con la suegra Es que están y todos, clar. hecho por una directora artística donde el lobo feroz del cuento es el padre. Ya te lo digo que el lobo feroz del cuento es el padre que siempre estaba allí en ese sofá y que te decía, como vaya para allá te va a enterar. Y nunca vino, ¿sabes? Ese padre que nunca vino. Pues, Miguel Ángel, siempre vamos fatal de tiempo, pero nos aseguras que habrá risas seguro, ¿no? La gente que Pero, venga a ver este espectáculo. sí, ya sería la primera vez que no la hay y Tarrasa es uno, Home, es uno de nuestros no. bastiones. Bueno, en Tarrasa no es la primera vez que actúo, ¿no? Estuve con el Hombre Lengua y Sí, la reacción es tremenda. Aparte de eso, sí, Tarrasa para nosotros es un hombre, bastión. En Tarrasa i no tant. tenemos seguidores. Ahí Hombre, tenemos Tarrasa, eso. Tarrasa. Mira, solo te digo que fuimos a colgar pósters para este espectáculo y la persona que entró a un bar a colgar los pósters, cuando vieron que era un póster del Sevilla, pusieron a cantar una canción de los Mojinos, todos a coro en el bar. O sea que Sí. imagínate si hay fans en Tarrasa. Prueba a ponerlo en la biblioteca, ¿verdad? Cómo se pongan a cantar. No, hombre, claro, es que Tarrasa no tenemos seguidores, tenemos talibanes, ¿no? Y eso Sí, sí, piensa que por ejemplo, con Mojino realmente hace muchos años que no hacemos sala, y tú lo sabes, sí. con Mojino, y los 2 o 3 sitios donde hacemos sala son 2 o 3 sitios muy puntuales, ¿eh? Ujú, Y uno de ellos es Tarrasa, ¿no? Que lo hacemos como principio de gira, como sí. final de gira, para probar espectáculos, a ver qué tal, y siempre nos ha reaccionado, bueno, ya te digo, cuando hice El Hombre Lengua, ahí en Tarrasa también Pues estuvo bastante genial, bien, sí, y vamos, sí, ya te digo a ti que la risa está asegurada. sí, Que lo sí. que me gustaría es eso, ¿no? Que dentro del orden que hay que guardar por esto del virus, que se guardará, de la seguridad que hay que tener, que se tendrá, lo que vamos a intentar eso, de que el número reducido de personas que se pueden meter en la sala, pues lo metamos y echemos un ratillo bueno. Estoy seguro que sí, vamos a echar un ratillo bueno. Claro que sí. Doncs recordem, dissabte 27 de març hi han 2 passes, un a les 5:30 de la tarda i l'altre a les 8, a la Sala Crespi, carrer Major de Sant Pere 59. Tothom qui vulgui entrades, que ja quasi no en queden, però qui encara vulgui alguna entrada la pot trobar a wiwo.com o a Rellotgeria Llena del carrer del Nord. I res, nos vemos el 27 en Terrassa con muchas ganas de ver La vida es rock and roll. Hacemos Muchísimas dos ganas. pases, ¿no? También, si no me equivoco, hacemos 2 dos pases, pases, ¿no? 2. Uno a las 5:30 y uno a las 8. A las 5:30 y otro a las 8, y Exacto. por eso siempre, y a eso, y me han dicho que quedan poquitas, pero que quedan todavía, Quedan así poquitas, que a ver si alguna queda, pero poquitas. Ahora, que si, a ver si que nos si vemos. hoy, cuando escuche la gente la Nit Estérica, se acaban Buah, todas, Ve- de aquí al sábado podemos hacer otro pase a la 1, ¿eh? Sí. el sábado 27 de marzo del año 2021. Eso, 2021. A ver si eso. va a haber alguien en el podcast en el 2024 y vaya a la sala y se va a encontrar que, que hay una pescadería. No, 2021. Pues muchísimas gracias por A este vosotros, como ratito, siempre. Miguel Ángel, Nos y, vemos allí, ¿no? y nos vemos, Nos vemos hombre, allí. Claro. y Claro, tan, hombre. el Para que 27. después Yo tengo deis entradas la para crónica, los para que 2 digáis que es pases. mentira todo lo que he contado. Hoy yo me alegro, qué suerte, de No, verdad. no. No me merezco tanto. No, home, no, que tenemos muchas ganas de cultura, muchas ganas de espectáculos y muchas ganas sobre todo de reírnos. Y con Claro. Miguel Ángel tenemos las risas aseguradas. Con esta La vida es rock and roll.
Muy buenas noches, Miguel De Ángel. verdad, vamos a pasárnoslo bien. Venga, buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. Besos, Adeu. adeu.